Buen día a todos. Sean todos bienvenidos a esta segunda actividad académica que realizamos en el marco del primer Simposio Internacional de Responsabilidad Social Universitaria. Contamos en este momento con la presencia de la maestra María Elena Barrera Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Eduardo Ábalos Lira, presidente del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, CASECA, y del Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables, Administrativas en la Educación Superior en Latinoamérica, CAXLA. Sean bienvenidos. Los micrófonos son suyos. ¿Empezamos conmigo? Sí, Mari, contigo, por favor. Sí. Me voy a permitir iniciar, compartir una presentación. Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer infinitamente la invitación de mi alma mater para participar con este tema de responsabilidad social y la Agenda 2030 en la formación de profesionales de ingeniería. En la sesión pasada, la doctora Rodríguez comentaba cuáles son las grandes visiones que se tiene para la educación superior en México. Yo me voy a centrar en la formación de ingenieros. Y para tocar el tema, empezaría comentando algunos puntos que son relevantes para iniciar con la presentación. Cuando hablamos de la Declaración de las Naciones Unidas, transformando nuestro mundo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es uno de los acuerdos globales, ambiciosos y trascendentales en la historia del mundo, también estamos hablando de uno de los ejes formativos de la educación superior mexicana, incorporados en la propuesta de ley y en el Plan Sectorial de Educación. Cuando nos referimos a esos 17 objetivos de desarrollo sostenible como ejes centrales, estamos hablando de cómo esos ejes los podemos incorporar en los procesos formativos, cómo esos ejes inciden en la calidad de los programas educativos, cómo nosotros, mediante esos ejes incorporados en el currículum, podemos apoyar acciones sobre prosperidad económica, inclusión social, sostenibilidad, medio ambiente, la paz que comentó Carmen. Todos esos elementos son parte de formar integralmente un profesional para la educación superior mexicana. Nuestro gran compromiso es identificar cómo estos ejes impactarán en los procesos formativos, es decir, en nuestros planes y programas de estudio. Abordaremos el punto de los objetivos del desarrollo sostenible desde el punto de la ingeniería, de la formación en ingeniería. Y empezaría haciéndonos unas preguntas que yo me hice y que se nos debemos hacer todos los que formamos ingenieros. ¿Cómo contribuye la ingeniería a poner fin a la pobreza? ¿Cómo influye la ingeniería en la productividad del país? ¿Cómo
contribuye un programa de ingeniería a combatir el cambio climático, a la sostenibilidad y a sus efectos? ¿Cómo contribuimos los profesionales desde la ingeniería? ¿Cómo la formación profesional de ingeniería coadyuva a tener sociedades pacíficas, justas, con instituciones sólidas? Es decir, procesos formativos de calidad. Para atender esas distintas preguntas que nosotros nos hicimos, o me hice yo cuando estaba yo formulando la presentación, yo dije, vamos a averiguar cómo lo está atendiendo CACEI. Y aquí también me hice las siguientes preguntas. ¿Qué aportan los objetivos de desarrollo sustentable a la CIE? Carmen presentó en la presentación anterior algunos elementos importantes. ¿Cómo aportan? Uno, aumentan la demanda de formación sobre los objetivos de desarrollo sustentable. Proporcionan una mejor definición globalmente aceptable y comprometida del concepto de la universidad que queremos y de una institución de educación superior responsable socialmente ante la sociedad. Nos ofrece también un marco para mostrar el impacto que tenemos todas las instituciones de educación superior. Esto se presentó anteriormente, generan nuevas fuentes de financiamiento y una diversificación de las tareas que hacemos en apoyo a los objetivos. Obligatoriamente también fomentan la colaboración con nuevos socios, tanto externos como internos, y hablamos de internacionalización solidaria. Pero ¿cómo las CIEs aportan a los objetivos de desarrollo sustentable? Pues la mejor aportación que tenemos las CIEs es que proporcionamos soluciones, conocimientos e ideas innovadoras a los objetivos de desarrollo sustentable. Generamos conocimientos, generamos acciones, generamos profesionales formados que ayudan a la implementación de los objetivos de desarrollo sustentable. Formamos a los actuales y futuros ejecutores y responsables para poner en práctica esta tarea. Es decir, desde nuestros procesos formativos, desde nuestros planes de estudio, apoyamos la responsabilidad de los objetivos de desarrollo sustentable. Sirven de modelo sobre cómo apoyar y adoptar e implementar los objetivos de desarrollo sustentable en la gobernanza, en las políticas de gestión y en la cultura universitaria. También desarrollan liderazgos intersectoriales que orientan a esos objetivos de desarrollo sustentable. Todo eso hace que sea dar. Es decir, ambos aportan tanto los objetivos de desarrollo sustentable a las instituciones como viceversa. Las instituciones enriquecen los objetivos de desarrollo sustentable. Pero tomemos el término de los organismos de acreditación, la relación entre la calidad educativa y la formación en ingeniería. Las universidades
formamos personas con habilidades y capacidades profesionales y personales para atender los problemas, para desarrollarse en un ámbito laboral, para atender las necesidades de la sociedad. Esa es una de nuestras responsabilidades y funciones como universidad. Las universidades también producimos conocimiento y desarrollo tecnológico a través de la investigación que hacemos vinculada estrechamente a los problemas del contexto. Las universidades estamos vinculadas a la sociedad para atender sus problemas, para coadyuvar a su mejora, para apoyar su desarrollo. Esa es una función de la universidad. También las universidades somos clave en el cambio social, en la innovación local, nacional y aportamos a la internacional. Es decir, la calidad de la educación conduce a mejores resultados y a garantizar el impacto. Mejores resultados en la formación de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, de nuestros profesionales. Garantizar el impacto en la resolución de problemas del contexto. Garantizar el impacto en formar personas que sean capaces de apoyar el desarrollo sustentable. La acreditación es un mecanismo de aseguramiento de la calidad y rendición de cuentas para la sociedad. Ese es el papel. Por lo tanto, la acreditación tiene un papel relevante en el desarrollo sostenible con un enfoque de responsabilidad social. Si tomamos los retos de los objetivos, vemos que los objetivos de desarrollo son multifacéticos, los vemos desde distintas fases. Están todos interconectados, pero crean valores en conflicto, generan diferencias, tienen serias consecuencias en la implementación, la incorporación de los planes de estudio, las cuestiones de investigación, en políticas públicas, etcétera. Todavía son inciertos, tendríamos que operacionalizarlos y son multidimensionales. Por lo tanto, su operacionalización los hace complejos. Y esto nos lleva a concluir. No se puede abordar con un currículum que opte por soluciones dualistas. Por ejemplo, muchas veces hemos vivido que si nos dicen que tenemos que respetar el medio ambiente, la interpretación que hacemos desde el currículum es incorporar ingeniería ambiental, pero no permea el currículum, porque no se convierte en un eje transversal. Es decir, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de que la incorporación desde el currículum debe convertir todos estos elementos en ejes transversales que veamos desde las diversas materias del plan de estudios. Cuando hablamos de responsabilidad social, ¿qué significa en un proceso formativo? ¿Qué significa lo que tenemos que traducir en los planes y programas y lo que tiene que permear en todos los profesores? Quiere decir que tenemos que formar líderes orientados al cambio y a la transformación de todos los sectores. Por lo tanto,
implica el desarrollo de competencias para eso. También implica que los egresados tengan capacidades para promover ese cambio sostenible, para promover estilos de vida sostenibles, para respetar los derechos humanos, para respetar la igualdad de género, para promover la cultura de la paz y no violencia, como se presentó como dijo la doctora Rodríguez, para ser ciudadanos de clase mundial, para valorar la diversidad cultural y respetar a otros. Es decir, necesitamos generar la cultura y educación para un desarrollo sostenible. ¿Qué significa entonces esto en el proceso de formación? Primero, los planes de estudio tienen que tener los conocimientos básicos de temáticas asociadas a este punto. Tenemos que desarrollar en las personas habilidades para pensar a través de la complejidad. Y eso no se hace con solo exponer temas, se hace desarrollando y poniendo a nuestros estudiantes frente a problemas reales, desarrollando en ellos el pensamiento crítico, desarrollando la toma de decisiones asertivas. Necesitamos trascender los paradigmas actuales. Tenemos que aprender a través del diálogo y de la comunicación efectiva, de participar en una reflexión profunda sobre las temáticas de que estamos discutiendo, generar una cosmovisión y valores, pero también saber valorar cuando unas acciones apoyan o no el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que participar más activamente en los procesos formativos. ¿Qué significa también? Y aquí tenemos un gran problema con el que se está enfrentando CACEL. ¿Cómo desarrollar en un plan de estudios estas competencias blandas o habilidades transversales que son clave para el desarrollo sostenible? Y estamos hablando simple y sencillamente de lo que le llamamos competencias para el mundo digital y para el desarrollo sostenible. ¿Cómo desarrollamos? Pensamiento sistémico, pensamiento crítico, autoconciencia de nuestras acciones, resolución integral de problemas. CACEI le llama resolución integral de problemas complejos. Capacidad para anticiparse a los problemas, de ser proactivo, no reactivo. Competencias normativas, estratégicas y de colaboración. Desarrollar la creatividad que tanto se menciona en los objetivos, en los modelos educativos, pero cuando aterrizamos a los planes de estudio y le pedimos, dame evidencias del desarrollo de estos elementos, tenemos problemas para evidenciarlos. También necesitamos desarrollar la capacidad de curiosidad y habilidades de aprendizaje, del desarrollo del pensamiento creativo, de la responsabilidad social al enfrentar los problemas o las soluciones técnicas de un problema, competencias de asociación y el trabajo en grupos o entornos multidisciplinarios. Los problemas se resuelven
desde varias profesiones. Por lo tanto, el trabajo multidisciplinario debe ser parte de nuestro proceso formativo. Pero veamos cuáles son las tendencias del aseguramiento de la calidad y me voy a referir a ingeniería. Pero estas tendencias van para todas las profesiones. Uno, la evaluación debe estar centrado en resultados. Y aquí voy a poner un ejemplo. La evaluación del currículum debe estar centrado en los resultados que yo ofrezco a la sociedad, a los estudiantes. ¿Y qué le ofrezco? Que al terminar un proceso formativo, el egresado va a cumplir el objetivo declarado por la carrera y va a alcanzar todas las capacidades que yo describí en el perfil del egresado y el modelo educativo. Eso le llamamos evaluación centrada en resultados de aprendizaje. Debe haber transparencia, es decir, el estudiante debe saber qué competencias necesito desarrollarme, se las estoy desarrollando, y los profesores también, y las autoridades también. Y debemos decir rendición de cuentas. Tenemos que ser responsables con este proceso formativo. Y tenemos que trabajar de manera colegiada y participativa en el desarrollo de esos elementos para los cuales nos comprometimos en el proceso formativo. Es decir, tenemos que demostrar legitimidad, objetividad, con la transparencia de nuestras acciones. Estos son las grandes tendencias de los procesos de acreditación de programas educativos. Y los organismos de acreditación debemos cumplir con esto. CASEI hizo un análisis en su modelo educativo, en su paradigma que sustenta el modelo, y trató de conciliar dos enfoques importantes en su proceso de evaluación. Es decir, lo mejor de la evaluación sumativa y lo mejor de la evaluación formativa, porque queremos que la acreditación y los procesos de mejora se conviertan en una cultura de las instituciones, en una cultura permanente de los profesores y de los estudiantes, buscando siempre la mejora continua. Es decir, conciliamos lo mejor del proceso de desarrollo formativo con los logros que debe alcanzar un estudiante después o a través de ese proceso formativo. Ese es el enfoque que tiene CASEI en su marco de referencia. ¿Y esto cómo lo representa CASEI? Pues lo representa diciendo, bueno, ¿cuáles son las necesidades que tiene un programa? ¿Qué atender? ¿Cuáles son las necesidades identificadas por los contextos distintos donde va a incidir un profesional? Y ahí aparece un elemento clave que se establece a través de la vinculación con los grupos de interés. ¿Quiénes definen esas necesidades? Empleadores, colegios, asociaciones profesionales, pares académicos, políticas públicas, a tendencias en las profesiones. Esa información son relevantes para definir un plan de estudios. Y eso, la recopilación, se convierte en un insumo para definir un proceso formativo. Y el proceso formativo, que consiste en pasar de un bachiller a un egresado. Este es el proceso formativo, donde interviene el proceso educativo con
los actores relevantes, directivos, docentes, apoyo a los estudiantes, servicios de apoyo, el plan de estudios, el currículum del programa y los resultados de aprendizaje. Para eso coadyuva la infraestructura y los servicios y los procesos de gestión. ¿Y esto cómo lo representamos en el marco de CASEI? Véanlo. Tenemos el plan de estudios, el personal académico, el escenario que es la infraestructura, los procesos de gestión que nos llevan a todo hacia el logro de los objetivos del programa, el logro del perfil de egreso o las competencias de egreso, la mejora continua del programa en sus indicadores y un plan que orienta hacia la mejora continua del proceso formativo. Pero veamos entonces la relación de los objetivos de desarrollo sustentable que hemos estado comentando desde las preguntas básicas y lo que pretende CASEI en el perfil que debe alcanzar un ingeniero. Y revisemos lo que dicen los objetivos de desarrollo sustentable y lo que comentó Carmen en el eje de participación activa de la transformación de la sociedad, que es algo que se prioriza en la Ley de Educación Superior y el nuevo modelo para la educación mexicana. 1. Debemos resolver, identificar y formular problemas complejos de ingeniería. ¿Qué significa eso? Un problema complejo de ingeniería quiere decir que en la respuesta a la solución de un problema consideremos el impacto social, económico y ambiental. A eso le llamamos problemas complejos. Que pueda establecer procesos de diseño de ingeniería, pero que atiendan las necesidades del contexto. Eso también se mencionó en la participación activa en la transformación de las sociedades. Tenemos que emitir, experimentar, investigar para dar soluciones a los problemas del contexto. Tenemos que tener habilidades de comunicación con las distintas audiencias. Tenemos que tener responsabilidades éticas y profesionales. Lo hemos comentado previamente. Tenemos que estar actualizados y tener las habilidades para el pensamiento crítico, para estar actualizado, para atender de manera importante los problemas, pero considerando los contextos actuales y futuros. Y tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios. Es decir, los 7 atributos de egreso que declara CASEI están perfectamente vinculados al eje 2 que mencionaron anteriormente y así como a la participación activa de transformación de la sociedad cuando hablamos de excelencia educativa. Cuando hablamos de esto, entonces empezamos a pensar cuáles son los perfiles profesionales deseados. Y ahora nos han definido para la industria digital y para el futuro que viene los perfiles STEM. Y veamos si no se repite lo que fui diciendo hace un momento. ¿A qué le llamamos perfiles STEM? A que nuestros egresados tengan una alta cualificación y nuevas competencias para imaginar futuros soluciones, para adaptarnos,
para adelantarse a las necesidades. En pocas palabras, ser proactivo. Para el trabajo colaborativo y de equipo. Para la capacidad de gestión del tiempo, resolución de problemas y razonamiento analítico. Para buscar, filtrar y priorizar información. Vean, ninguna de esas capacidades son materias, son ejes transversales del plan de estudios. Deben permear en todo el plan de estudios, en todas las asignaturas, en todas las acciones, en todas las metodologías que usamos. Necesitamos desarrollar en ingeniería profesionales con una gran capacidad de adaptación, flexibilidad y aprendizaje continuo, con responsabilidad social. Y aquí no las voy a repetir porque ya las he estado comentando. Aquí se mencionan las 18 competencias digitales indispensables para atender la industria digital, o es decir, el contexto actual y futuro de las distintas profesiones. No es exclusivamente para ingeniería, es para todas las profesiones. Y veamos algunas de las que no hemos repetido. Dice, organización y planificación de todas nuestras actividades desde nuestra vida diaria, toma de decisiones, liderazgo, creatividad, sensibilidad hacia temas medioambientales, motivación por la calidad, es decir, hacer las cosas bien desde la primera. Espíritu emprendedor. 18 competencias indispensables para cualquier profesión. A eso le llamamos habilidades blandas o competencias genéricas en algunos subsistemas. Y la pregunta a la que llegamos, asociada al objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que se llama educación de calidad, es: nuestros egresados logran los aprendizajes que declaramos en el perfil de egreso, en el modelo educativo y en el objetivo general de nuestros programas. Esa es nuestra responsabilidad social. Pongamos un ejemplo. Y aquí puse los 7 atributos de egreso de CASEI. Y aquí están los 17 objetivos de desarrollo sustentable. Veamos cómo hilar los 7 atributos de CASEI con los objetivos de desarrollo sustentable usando diversas estrategias pedagógicas. Veamos un ejemplo. Veamos. Aquí pensemos en un problema complejo de ingeniería asociado a agua limpia y saneamiento, industria e innovación en infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, fin de la pobreza, reducción de las desigualdades asociado a la pobreza, paz y justicia e instituciones sólidas. Todos estos son problemas asociados a la ingeniería. Y cuando hablamos de resolución de problemas complejos de ingeniería, que era el atributo número 1 de CASEI, también estamos hablando de otros atributos asociados. Trabajo en equipo, atributo 7. Responsabilidad ética y profesional, atributo 6. Comunicación efectiva, atributo 4. Es decir, si nosotros esto lo integramos en un proyecto complejo, en un capstone, en un proyecto integrador, ¿qué haremos? A través de casos y escenarios,
estamos desarrollando en los estudiantes 4 competencias clave. 4 competencias clave a través de una estrategia integradora, donde a través de casos reales y en escenarios reales podamos dar solución a diversos problemas de ingeniería, pero no atomizados, sino integrados, buscando un conocimiento y una respuesta integral y global a los problemas de ingeniería. Quiero terminar diciendo, los jóvenes tendrán que desarrollar su talento. Por lo tanto, es importante desarrollar competencias, experiencias y actitudes para la innovación, el emprendimiento y la creatividad. Es relevante enseñarles a los ingenieros a anticiparse, a ser proactivos. Es un punto que en los seguimientos de egresados se menciona mucho. No esperar que nos digan qué hacer propuestas. Por lo tanto, una estrategia que es importante es utilizar palabras como ¿qué pasaría si? Es decir, ponerlos en escenarios que permitan la toma de decisiones sustentada ante los procesos diversos o ante escenarios diversos que enfrentas en el campo laboral de la ingeniería. Esto debe ser promovido por los planes de estudio y por ende por las instituciones en todas las profesiones, no solo en ingeniería. La función de nuestros académicos es desarrollar en sus estudiantes estas capacidades a través de materiales, diseño de casos, escenarios que permitan desarrollar esas 18 competencias que fui mencionando, de esas competencias blandas que son indispensables para atender el desarrollo sustentable. Es decir, tenemos que trabajar juntos con los alumnos en los planes y programas de estudio en un futuro orientado a la Agenda 2030. Las instituciones, junto con los organismos de acreditación, debemos apoyar este desarrollo. Debemos tener paradigmas orientados a eso, como yo mostré en la integración del paradigma que sustenta el marco de referencia de CASEI y los objetivos de desarrollo sustentable. Esto nos permite atender con responsabilidad social a todas las acciones que requiere el futuro de México en este momento. Latinoamérica requiere profesionales con sólidos y profundos conocimientos, una práctica comprensiva e innovadora, una mentalidad competitiva, abierta, práctica, con sensibilidad social, que sean propositivos y con una vocación clara, porque necesitamos tener ingenieros que puedan pelear posiciones en una economía global. No necesitan salir de México para pelear posiciones en una economía global. Lo podemos ver en el norte, en el centro y en el sur, con la industria automotriz, con la industria aeronáutica, con la maquila, con la industria renovable. Todo eso es pelear posiciones en la economía global. Se requiere que nuestras instituciones tengan planes estratégicos orientados a eso. Yo les invito como instituciones a sumarnos a esa empresa. Me uno a la subsecretaría a hacer un llamado a atender la formación de nuestros egresados como el mundo lo demanda en este momento.
Muchas gracias. Agradezco su participación, maestra María Elena Barrera Bustillos. Cedemos los micrófonos al doctor Eduardo Ábalos Lira. Muchas gracias. ¿Me va ayudando a pasar mi presentación? Porque tengo Claro, problemas de conectividad yo. sin problema. Deme un segundo, por favor. Muy bien. Vamos a platicar con ustedes, agradeciendo a la Universidad Autónoma de Yucatán la amable invitación que nos hicieron a participar en este tema a CASE y a CASECA, que hemos estado trabajando en varios proyectos de manera conjunta y también acreditando de manera híbrida aquellas licenciaturas que requieren la participación de 2 consejos, lo cual es un ejemplo para todo el mundo, el que podemos trabajar bajo este esquema de modalidad compartida en las acreditaciones. ¿Qué es la responsabilidad social en las instituciones de educación superior? ¿Sigue? ¿Quiénes somos? Somos sus aliados internacionales que les ayudan a crecer a las instituciones precisamente en ese nuevo horizonte y que, como más adelante lo voy a comentar, con las alianzas que hemos llevado a cabo en estos 25 años, podemos impactar en la calidad educativa de las universidades. ¿Sigue? Somos una agencia reconocida por los organismos internacionales mundiales de acreditación, APQN Asia Pacífico, CHEA de Estados Unidos, INCAE a nivel mundial, ENCA de Europa, REASE de América Latina. Somos uno de los consejos que tiene registro de CONACYT desde hace más de 7 años. Somos el organismo reconocido por COPAIS, que evalúa las carreras económico-administrativas. Tenemos la validez y reconocimiento de Virtual Educa, el organismo mundial, que lo apoya el Banco Mundial y la UNESCO para efectos de impulsar la educación virtual en toda América Latina. Actualmente ya se decidió este año hacerlo a nivel mundial. Y en noviembre tenemos un evento en Portugal, con lo cual vamos a iniciar nuestros contactos con todo el continente africano. Somos auditados por 2 de las grandes firmas internacionales. Adelante. ¿Qué es la responsabilidad social hablando de una institución de educación superior? Ustedes como universidades son un agente de cambio que tiene un impacto en su entorno por las consecuencias económicas, ambientales y sociales y que necesitamos que tengamos la confianza de la sociedad civil. ¿Sigue? Los objetivos generales que tenemos aquí en este momento es validar transversalmente las iniciativas de RSU en su programa de desarrollo institucional, acreditar la incorporación del enfoque de esta responsabilidad a través de los programas implementados en la medición y el impacto que se está llevando a cabo. Es decir, nosotros en los procesos de acreditación, más adelante lo comentaré, en qué indicadores estamos evaluando que la institución cumpla dentro de su PDI con la parte de responsabilidad social universitaria corporativa. Adelante. Identificación de problemas. Nuestros patrones de producción y consumo se tienen una estrecha relación con el uso de los recursos naturales y los niveles de contaminación. Precisamente, cada institución tiene que hacer un análisis, y más adelante lo comento como una conclusión, la huella de carbono que tiene, la huella de contaminación que está provocando su institución particular en la zona donde está operando. El consumo mundial que tenemos está creciendo de una manera impresionante y esta capacidad, esta tasa acelera la capacidad de regeneración de la tierra. Adelante. ¿Cuáles son los indicadores y modelos de responsabilidad social que vamos nosotros a considerar, a tomar en cuenta en el caso de México país? Dependiendo del país que estemos hablando, hay otros criterios en forma particular ya muy específicos que ha sacado su gobierno en turno. ¿La que sigue? Pues el Global Reporting Initiative, los objetivos del milenio alineados a los ODS que ya comentó también la doctora Carmen y la maestra Marilena en sus ponencias, el documento, instrumento políticas que emitió la ANFECA,
que en este caso son la Asociación de Facultades de Escuelas de Negocios, de la cual es nuestra área de aplicación para nosotros, todas las carreras económico-administrativas, el modelo de responsabilidad social integral y finalmente, para el caso de México, el documento que generó la NUYES para efecto de alinear en todas las universidades públicas y privadas de México un documento normativo sobre la responsabilidad social universitaria. Adelante. ¿Cuáles son los ejes e indicadores que nos implica en este momento? Número uno, pues ya lo mencionado mis compañeras, la gestión de ética responsable, la participación social, el campus responsable, la formación profesional y ciudadana y finalmente la gestión social y conocimiento. ¿La que sigue? En el caso de campus responsable, ¿cuáles son los indicadores que nosotros medimos? Transparencia en gestión económica, las campañas que se tengan que promuevan temas sociales, el presupuesto ejercicio en programas de desarrollo social y ambiental, las buenas prácticas en materia de igualdad y género y no discriminación, los sistemas de gestión y educación ambiental y la certificación ambiental que se tenga por parte de la institución. ¿Qué sigue? En la formación ética profesional es, ¿qué vemos nosotros? Las materias que abordan temas de los objetivos del milenio, los ODS, el Pacto Global, Carta de la Tierra, Responsabilidad Social Corporativa. ¿Qué políticas de promoción tenemos para modelos de enseñanza vinculadas con proyectos sociales? ¿Cuál es el nivel de capacitación que tenemos en estrategias de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos sociales? Es decir, ¿cuál es el número de docentes capacitados? No nada más lo de alguna licenciatura, es toda la universidad, como ya se ha mencionado. Esto afecta, es una medida transversal para toda la institución. Siguiente. Gestión social. La política de promoción y capacitación en la inter y transdisciplinaridad. ¿Qué documentos tenemos? ¿Qué proyectos en colaboración con otros organismos no gubernamentales? ¿Qué política de transferencia de conocimientos y tecnologías hacia los sectores, como ya lo mencionó la doctora Carmen también, los sectores sociales desfavorecidos? ¿Qué proyectos se tienen en colaboración con el sector público? Porque en muchas universidades es algo que se ha descuidado la vinculación con el sector oficial. Finalmente, recordemos que la triple hélice funciona de esa manera. No podemos dejar fuera alguno de los elementos que influyen en este país tan grande que es México. Adelante. ¿Cuáles son las herramientas cualitativas y cuantitativas y la percepción que se tiene en este momento? Lo que la universidad quiere, la misión, visión, valores, lo que pretende, quiénes son los interesados, cuáles son los campos responsables, si hay varias extensiones, cómo ayudan en el eje de formación profesional ciudadana y finalmente lo que la universidad es, hace y sus resultados, es decir, qué impacto se tiene, cuál es la gestión social del conocimiento y finalmente lo que la sociedad espera de la universidad. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a esa universidad no te vayas porque es una universidad que tiene una mala imagen? Es una universidad patito, decimos en México. En Colombia dicen es una universidad de garage, según el país. ¿Cuáles son precisamente la participación social? Y aquí tenemos un punto que adelante lo comento, el seguimiento de egresados. La que sigue. La acreditación que nosotros vemos cuando evaluamos este elemento de la responsabilidad social es la creación de valor, las evidencias de gestión que se tienen. La parte financiera, los ingresos, crecimiento, su beneficio neto. Cuando hablamos de cliente, es el usuario, es el alumno, la tasa de participación del mercado que se tiene, la productividad interna, la rotación que se observa y la capacitación que se da en los elementos como son las maestras, los maestros, los proveedores. La certificación laboral ahora con la NOM 35 es un factor que debemos de incluir en los procesos de acreditación. El cumplimiento de la NOM 35 como un elemento sine qua non de cumplimiento para el cuidado de nuestro personal administrativo y académico. La que sigue.
¿Qué alternativa de solución tenemos en este momento? Promover el desarrollo sustentable, impulsar los centros de producción limpia, incentivar y buscar financiamientos nacionales e internacionales. Hay organismos internacionales que están apoyando en la parte de fundraising precisamente para apoyar proyectos ambientales. ¿Qué legislación y normas ambientales tenemos? Y finalmente la accountability, la responsabilidad y el compromiso de todo lo que estamos haciendo. Adelante. Tenemos mucha normatividad aplicable en este momento. El Pacto Global de 1999, el GRI, el Índice de Sustentabilidad, el Global Index. En la parte de las carreras de negocios tenemos precisamente IFAC y los otros organismos, el GIAS, el ISO 26000 y un organismo mexicano que ha impulsado mucho los compromisos de responsabilidad, que es el CEMEFI. Y el BIT sacó también una guía enfocada para pymes, que esto sería interesante, que hubiera una asignatura formal en las carreras de negocios, en principio, y luego en todas las demás, sobre este tipo de guías, porque todos los compañeros que salgan estudiantes, señoritas, no van a salir únicamente para ser empleados. También tenemos que van a ser emprendedores. Entonces ya tenemos aquí guías que se especificó que deberían de cumplir para una pyme. El Control Standard Board, que es otro de los organismos que tenemos nosotros, el SASB por parte contable, el famoso SASP, aliarse y la norma A100 AS. Adelante. Como ven, tenemos mucha normatividad aplicable que tenemos que cumplir para efectos de llevar a cabo un buen programa de responsabilidad social. ¿Cuáles son los puntos importantes que podemos nosotros observar en este momento? El cálculo de la huella ecológica de la UADY. Es importante ver si ya lo calculó, si ya lo determinaron, para seguir tomando medidas al respecto. ¿Cuál es la inducción sobre la responsabilidad social universitaria que se da a los familiares, a los estudiantes de nuevo ingreso como una política institucional, a los estudiantes que están por egresar? Y incorporar estos programas al PDI, a su programa de desarrollo institucional por la siguiente década, 2030. Recuerden que ya tenemos precisamente lineamientos para la Universidad 2030. Actualizar su perfil de egreso e ingreso de los estudiantes para efecto que se incluya, es algo que nosotros ya estamos pidiendo en nuestros instrumentos de acreditación. El perfil del docente. En la gran mayoría de universidades no se ha considerado esto. Los sindicatos tampoco académicos lo están tomando en cuenta. ¿Qué seguimiento de egresados tenemos con alguna discapacidad de nuestros alumnos? ¿Cuál es el registro de integración de la información del personal que se cuentan con alguna discapacidad o hablantes de lenguas indígenas? En el caso de Yucatán, tenemos una gran población que habla la lengua maya, el lenguaje maya. Ofertar programas de educación continua con enfoque de responsabilidad social universitaria. Las instituciones de educación superior de México, su área de educación continua no está consolidada. Entonces aquí es una oportunidad para abrir precisamente un área específica con enfoque en responsabilidad social. La que sigue. ¿Cuáles son las instituciones que nosotros vemos que cubrirán el perfil del 2030? Número 1, que seamos de calidad internacional, en proceso de mejora continua, resilientes y adaptables, competitivas internacionalmente, sostenibles. ¿La que sigue? La anterior, ahí. ¿Qué alianzas tenemos en este momento para ayudar a las instituciones a la educación del mañana? Número 1, la alianza que hemos hecho con Intel, con Amazon Web Service, con AMEDIR, la Asociación Metropolitana de Ejecutivos de Recursos Humanos, que estamos preocupados en la bolsa de trabajo de las instituciones, con Virtual Educa, y aquí quiero aprovechar para invitarlos al evento que tenemos la próxima semana en Jalisco. Es un evento de Virtual Educa promovido por el estado de Jalisco, donde vamos a platicar de un tema muy importante, reimaginando la educación superior,
donde tenemos la participación también de la OCDE, del Banco Mundial, de la Fundación Qatar, de Virtual Educa y de nosotros como parte de nuestro compromiso con la institución, con la investigación. En los últimos 3 años, nosotros hemos apoyado con cerca de $200,000 en apoyo a proyectos de investigación. Este año, por la crisis que tenemos todos, la parte financiera, hemos dejado en suspenso proyectos de investigación que esperamos retomar el próximo año a partir de que la situación financiera de toda la sociedad de México mejore, y es nuestro compromiso seguir apoyando la educación, y es por eso que hemos logrado sostener el registro ante el CONACYT por los proyectos de investigación. Hace un momento, hace una hora, estuvimos participando en el Congreso de Investigación Financiera del IMEF, que se está llevando a cabo en la UNAM, sobre aspectos netamente financieros en beneficio de este gran país, donde ahí nos está apoyando la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda, el SAT y obviamente el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. La educación del mañana será internacional, transdisciplinaria, impulsada por la tecnología e incluyente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, continuando con las actividades que están planeadas, tengo 2 preguntas por realizarles. La primera va para la maestra María Elena Barrera Bustillos. Dice así: dentro de las evaluaciones que CASEI realiza a las instituciones de educación superior, ¿cuál es el enfoque que evidencia que estas instituciones tienen implementado la responsabilidad social en los ODS en sus instituciones? Más que nada, primero, el foco de la atención de la acreditación es el programa educativo y el proceso formativo. Es decir, no estoy evaluando a la institución, estoy evaluando un programa. Por lo tanto, todas aquellas competencias que permitan y que declare el programa que deben formar asociados a los 7 atributos de CASEI, que son indispensables, que les mostré su interacción, nos tienen que ser evidenciados con pruebas concretas de resultados de aprendizaje de los estudiantes en todo el grupo o cohorte. Es decir, el perfil del egresado tiene que incluir esos 7 atributos de egreso, que ya lo vimos, esos 7 están alineados a los 17. Por lo tanto, la evidencia es del proceso formativo, es de los estudiantes, cómo el plan de estudios, a través de sus ejes, los logra desarrollar. Ojo, el objeto de la acreditación es el programa. Si hablamos de evaluación institucional, entonces sería la institución. Pero en el caso de CASEI es el programa. Correcto. Justo pensaba cuando estábamos en esta lámina de las 7 competencias de los egresados, pensaba que se podía traslapar incluso a cualquier otra licenciatura cambiando el concepto, ¿no? Por como tal, porque es lo que se espera de la generalidad de nuestros profesionales universitarios, ¿no? Entonces, creo que la aplicación y el entendimiento correcto de hacia qué va la certificación es puntual, ¿no? Entonces, hay que entender que es al programa y no a la institución como tal. Así es, así es. Yo lo dije también, esto se puede generalizar a cualquier programa, y todo el cruce que yo hice de los 7 atributos de egreso, que así le llamamos CASEI, que deben tener, pues todos los programas, cámbiales el apellido, y claro, ya es contaduría, es abogados, es médico, y lo importante es que esos ejes transversales se desarrollen dentro del currículum, no se piense como materias aisladas, y eso implica una nueva forma de evaluar, centrada en resultados, y los resultados son resultados de aprendizaje. Y justo este compromiso que hacen tendríamos que hacer todas las instituciones de vincular nuestras estrategias con los ODS, ¿no? Y hacer este cruce
nos permite tener mayor objetividad y claridad al momento de ejecutar las acciones académicas que pudiéramos realizar, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias, maestra. Tengo una pregunta aquí, maestro, para el doctor Eduardo Ábalos. Dice, ¿cómo medir el impacto de las ODS como ejes transversales en el currículo de las ingenierías? Entonces, Para para Mari. mí. Perdón, para las Mari. economías, discúlpenme. Está para la economía. Es para ti entonces, Lalo. Sí, aquí lo mencioné yo de que hay un eje que nosotros estamos evaluando en cinco áreas, y uno de ellos es precisamente la responsabilidad financiera que incluye. ¿Cómo lo podemos nosotros evaluar? Mencioné los indicadores que nosotros evaluamos: la capacitación, el programa de difusión hacia la sociedad civil, el impacto y la huella que tiene la institución en su zona de influencia, el servicio social que se lleva a cabo en programas de responsabilidad social, educación continua, los programas formales si tienen un diplomado, seminarios, talleres que hablen sobre estos temas, y de ahí definir centros de costos para poder impactar y medir precisamente el compromiso que tiene la institución con su zona de influencia. No es lo mismo hablar de una institución en una zona metropolitana, vamos a hablar de Monterrey, una ciudad industrial, a una universidad que está en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Veracruz, en la parte amplia de Yucatán, no en las ciudades principales, en donde la huella que se tiene que cumplir es muy importante, y el compromiso y el impacto financiero que tiene los estudiantes como egresados en la sociedad civil, en la parte PIB, en la parte de microeconomía, es donde nosotros podemos ver si la universidad está cumpliendo con ese compromiso de responsabilidad social en los ODS. Excelente. Y claro, eso tiene que ver con la contextualización de la institución como tal, ¿no? El entender que las distintas características que definen a una institución le permitirán o no hacer distintas estrategias partiendo de estos comentarios, ¿no? Así es. Aquí tengo una pregunta más, aquí que guste responder. Permítame. ¿Qué pasa con los indicadores que no se cumplan, pero no cumplen por las reglas, por ejemplo, de un subsistema, no por la misma naturaleza del programa educativo? A ver, volvemos a lo mismo. Claro. Creo, nuestro objeto de atención, en el caso de la acreditación, es aquellas resultados de aprendizaje que deben ser resultados de ese proceso formativo que declaramos en los planes y programas de estudio. Por ejemplo, lo que nosotros vemos es que tenemos una tradición muy centrada, porque yo digo muy centrada porque así nos formamos, de que evaluamos en nuestra isla que se llama curso. Y no vemos más allá de nuestra isla que se llama curso. Cuando un profesor que está inserto en un plan de estudios debe ver su curso a la luz del perfil de egreso. Es decir, mi curso, ¿qué le aporta al perfil de egreso? Mi curso incide en el perfil de egreso o está desligado. Las estrategias que uso están relacionadas para desarrollar esos atributos. Ese es el cambio de paradigma que tenemos que tener. Una forma nueva de afrontar nuestro proceso formativo. El trabajo de los actores. Necesitamos conocer los entornos, los escenarios reales, los problemas reales. Y en esa medida podemos dar respuesta a formar de acuerdo a lo que exigen los objetivos de desarrollo sustentable. Claro. Maestro, doctor Eduardo Ábalos, ¿quisiera complementar? Sí, nada más un comentario al respecto. México aceptó cumplir y firmó los ODS. Entonces, efectivamente, este ha sido un proceso gradual. Habrá algunos de ellos que por este momento, como lo especificó la doctora Carmen muy claramente, en la parte de cobertura educativa al 100%.
Sabemos que México tiene una cobertura educativa en educación superior sobre el 40%. Esto que implica que 60 alumnos no tienen acceso a la universidad. Entonces, el compromiso es ampliar, pero como ella misma lo dijo, no, eso nos cuesta 18,000 millones de pesos, dinero que no tenemos. Entonces, si hay algunos objetivos que no se cumplen por la situación financiera que se tiene el país, eso es algo totalmente reconocido, pero sí tenemos que ver cómo vamos a ir cumpliendo poco a poco. No con ese pretexto voy a decir, no aplicable, eso es muy cómodo, no. ¿Cómo vamos a llevar a cabo y buscar otras alternativas de fundaciones extranjeras, de bancos internacionales, ¿verdad? De desarrollo social que hay, para ver cómo podemos conseguir fondos para ir cumpliendo esos objetivos que de momento por presupuesto, si hablo de escuela pública, de presupuesto federal no me alcanza, pero hay patronatos, hay fundaciones de egresados que nos pueden ir ayudando a ampliar la cobertura en este sentido o impulsar programas de emprendedurismo hacia la mujer, con el compromiso precisamente de fortalecer no solo la parte de que haya más egresados mujeres en este momento y tengan un nivel académico más efectivo, demostrado en los estudios del Ceneval, en la parte académica, sino también en su inserción laboral. Correcto. La última pregunta que tenemos por aquí, maestra María Elena, ¿es posible establecer las competencias transversales y los atributos que incluyen un perfil STM dentro de un programa extenso de una asignatura que integre proyectos modulares integradores? Sí, bueno, la idea es cómo hacer dentro de ese proceso formativo, tener puntos, establecer puntos dentro del currículum que permita que toda la formación que hemos recibido la podemos integrar para atender un problema donde incidan todos los componentes. Como yo mostré ahí, cuando yo dije un problema complejo de ingeniería, hablamos de la parte técnica, del impacto social, del impacto económico, del impacto ambiental, del impacto global, de la comunicación, del trabajo en equipo. Entonces, estoy hablando de 7, 8 competencias, ¿no? Claro. CASEI está promoviendo el desarrollo de proyectos integradores, que tengan esa visión en su solución, que no yo diga, tengo un problema con el aeropuerto. Técnicamente, aquí está la solución. La pregunta ¿es costeable? ¿Los campesinos lo van a dejar que se haga? ¿Voy a impactar y contaminar la tierra? Esas son las preguntas que se tienen que hacer un ingeniero o un profesional cuando no están separados los problemas. Un problema tiene que verse de manera integral y en el currículum se tiene que promover esos puntos de integración que generen esto. Y lo mejor sería a través de proyectos integradores en 2, 3 puntos de control que permitan verificar si el estudiante ya tiene las competencias para hacer esta integración, para ver de una manera generar el problema y no por partecitas. Entonces, en la manera que nosotros desarrollamos en nuestros estudiantes, haciendo un análisis de casos reales. Si hay casos reales en ingeniería, por Dios, solo abres el periódico. La inundación en las Américas, la inundación en la Ceiba, un pozo petrolero que explota, la contaminación del agua, la falta de problemas, los problemas tan grandes que tenemos del agua, y la importancia de que esto se vincule también, no solo con los procesos formativos, sino también con la investigación.
y que los resultados de la investigación permeen también en la mejora de los procesos educativos. Es decir, la investigación debe ser parte de lo que nos sirve para retroalimentar los planes y programas de estudio. Entonces, no son dos funciones separadas. Y ahí vincularíamos la docencia de calidad, la investigación de calidad y efectiva y la vinculación necesaria con las necesidades del contexto. De esa manera seríamos una institución socialmente responsable. Así es. Doctor Eduardo Ábalos, ¿gusta comentar algo más? Pues ahí el punto que, como comentó Madelena, es de manera transversal el conocimiento que se debe de impartir en nuestros jóvenes dependiendo de la carrera que estemos hablando. Esto no es aplicable únicamente a la área de ingeniería, sino esto es aplicable a todas las profesiones. Por ejemplo, cuando hablamos de un proyecto modular, que tenemos un ejemplo muy concreto en México, en la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyo modelo académico es modular desde hace varios años, un modelo francés. Ellos trabajan casos prácticos, sí, pero en todos estos casos prácticos, cuando hablamos de proyectos de emprendedores, en el caso de negocios, estos proyectos de emprendedores deben estar integrados por equipos multidisciplinarios, en donde podemos tocar precisamente el efecto y el impacto que estamos teniendo todas las profesiones. Si vamos a crear una pyme, necesitamos un abogado, necesito un contador, necesito un administrador, necesito un mercadólogo. Si en qué es la pyme, área de la salud, necesito un médico, una enfermera, un trabajador social. Si es el área de un despacho de consultoría, en el área de ingeniería, obviamente necesito las profesiones de ingeniería, las carreras de STEM. Entonces, esto es aplicable a todos y no hay ninguna diferencia en el tipo de modelo académico que estemos hablando. Puede ser presencial, híbrido, virtual, modular, semestral, cuatrimestral o anual. Es aplicable en todos. Por supuesto, y esto es esta visión de tener que cambiar el paradigma hacia un aprendizaje basado en proyectos, básicamente, donde tenemos que entender que no somos profesionales que solo vamos a realizar nuestra profesión y ya, tenemos que estar en constante vinculación con otras áreas de conocimiento y de alguna manera generar equipos de trabajo multidisciplinarios que permitan dar respuestas y soluciones reales a la luz de la realidad. Sí. Muchísimas gracias a ambos. Pues vamos a hacer la entrega simbólica de su constancia. Para esto pido la participación de la doctora María de la Luz Trasfi Mosquera. Pues muchísimas gracias, excelentes ponencias, tienen bastantes felicitaciones por parte de los participantes, también muchos saludos, muchas felicitaciones, algunas preguntas quedaron en el tintero porque son bastantes, pero se las haremos llegar. Y mi agradecimiento personal y a través de la Universidad Autónoma de Yucatán, tanto a la maestra María Elena Bustillos, un reconocimiento por participar en este evento, que sin su aportación, su contribución, no tendría este realce internacional. Mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Yucatán les agradece por su conferencia Responsabilidad Social en la Formación de Profesionales, áreas Ingeniería y Económica Administrativa. Mi agradecimiento eterno y de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, Lucy, por la invitación y gracias a la universidad por darme la oportunidad de darle algo a la institución que me formó. Gracias. Esto totalmente Wadi, maestra. Totalmente Wadi. Totalmente Wadi. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su participación a ambos. Ha sido un honor contar con su presencia y bueno, les invitamos a seguir formando parte de estas redes de colaboración, siempre con miras a actuar con responsabilidad social. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.